Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 33 del tiempo ordinario, ciclo C. Comencemos comentando la primera lectura. La primera lectura está tomada del profeta Malaquías. Digamos primero que tanto en esta lectura como en el Evangelio vamos a encontrar hoy el tema escatológico, es decir, sobre lo último que va a suceder y la venida del Señor al final de los tiempos. Eso es lo que significa la escatología, esta palabra. El tema escatológico volverá a aparecer dentro de 2 domingos al comenzar el Adviento. Para el griego, el tiempo era cíclico, repetitivo. Para la Biblia, el tiempo es lineal. No se repite nunca de la misma manera, sino que avanza bajo la guía de Dios hacia su culminación, hacia lo escatológico. Esta visión fundamenta la esperanza del cristiano en la acción de Dios, que hará nuevas todas las cosas, como explicaremos enseguida al comentar el Evangelio. Allí explicaremos lo que significa hacer nuevas todas las cosas. Del profeta Malaquías se conoce muy poco. Su nombre no es un nombre propio, sino común, que significa mi mensajero, y que probablemente proviene de haber transferido el título del libro desde el primer versículo del capítulo 3 al primer versículo del capítulo 1. Los oráculos de Malaquías se sitúan luego de la reconstrucción del templo, año 515 a.C., y antes de la reforma de Esdras, año 398 a.C. El templo ha sido reconstruido, pero ha decaído el entusiasmo y el celo en el cumplimiento de la alianza. El pueblo no ve cumplidas las promesas y pone en duda el amor de Dios. Malaquías denuncia la indiferencia a la hora de vivir la ley y a la vez exhorta al pueblo a confiar en Dios y a permanecer fiel a la alianza. El texto que leemos está tomado del 6º oráculo. Los justos objetan que no vale la pena servir a Dios, porque mientras los justos sufren, los malvados prosperan. El profeta responde que Dios tiene muy presente las acciones de los justos y que esto se verá el día, el famoso día, que se refiere al día del juicio escatológico, versículo 19, cuando los impíos serán como paja que se quema hasta que no queda nada, mientras que a los justos los iluminará un sol de justicia. Versículo 20. La imagen del fuego, aplicada al día del juicio, ardiente como un horno, como dice el versículo 19, es clásica en la literatura profética. En el Antiguo Testamento, el sol es símbolo de la vida y de la luz que provienen de Dios. La expresión sol de justicia se refiere a la manifestación gloriosa de Dios. En el Nuevo Testamento se aplica a la primera venida de Cristo, a quien Zacarías llama sol que nace de lo alto, en su cántico, que encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 78. Pasemos a la segunda lectura. El fragmento que leemos hoy de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses expresa uno de los 2 objetivos de la carta.
invitar a la comunidad a continuar la tradición recibida de Pablo, llevando una vida de trabajo sereno y preocupándose por los demás. Este tema está desarrollado en el capítulo 3, versículos 6 al 15. El otro objetivo de esta segunda carta a los tesalonicenses es disuadir a los que pensaban que el día del Señor, o sea, su segunda venida o parusía, era inminente. Este tema está desarrollado en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Muchos, creyendo ya próxima a la segunda venida, se habían desentendido de sus obligaciones. No trabajaban y perturbaban la paz de la comunidad, metiéndose en todo, como dice San Pablo en el versículo 11. Pablo se presenta como modelo de laboriosidad, señalando que él había trabajado con sus manos para proveerse el sustento y no ser una carga para nadie, renunciando al derecho que tenía de ser sostenido por la comunidad en su labor misionera. Versículos 7 al 9. El ocioso perjudica a los demás. No solo es una carga, viviendo a costa de ellos, sino que al tener todo su tiempo libre, perturba la paz de la comunidad. Por eso, San Pablo manda a todos a que trabajen y que si alguno no quiere trabajar, que no coma, como dice en el versículo 10. Pasemos entonces al Evangelio, que siempre es la lectura principal de cada domingo. Hoy en el Evangelio nos encontramos ya también cada vez acercándonos más al final del Evangelio, a la Pascua de Cristo, capítulo ya 21. El fragmento que vamos a leer hoy, encontramos a un grupo de personas rodeando a Jesús y admirándose de la belleza del templo, en el versículo 5. Estos comentarios, obviamente el templo tendría que ser una construcción majestuosa, provoca que Jesús hable sobre la destrucción de ese templo, en el versículo 6. Recordemos que en el año 20, Herodes el Grande, 20 a.C., Herodes el Grande había iniciado la reconstrucción y ampliación del templo que había sido edificado en el siglo VI a.C. al regreso del exilio en Babilonia. El proyecto de Herodes se terminó en el año 64 después de Cristo. Cuando se da, por tanto, la escena que hoy nos narra el Evangelio, los trabajos deberían haber estado muy adelantados. Ya se iba viendo el esplendor final de aquella obra majestuosa. Pero poco tiempo después, en el año 70 después de Cristo, bajo el emperador Vespasiano, Jerusalén es sitiada y el templo destruido por el ejército romano bajo las órdenes de Tito, hijo primogénito de Vespasiano. Y de hecho, como muy bien profetiza, anuncia Jesús, no dejan piedra sobre piedra. Lo único que queda es lo que uno puede ver ahora cuando va allí a Jerusalén, es el muro de las lamentaciones, un muro de piedra, todo lo demás está derruido. Para el judío, el templo era la materialización de la alianza entre Dios y el pueblo que se había elegido para que conociera y viviera en su voluntad. Era la concreción física. La alianza se concretaba en ese templo donde se daba el encuentro de Dios y su pueblo, porque era el lugar donde habitaba Dios en medio de su pueblo. El templo constituía la seguridad en algo tan vital como la relación con Dios y su identidad como pueblo. Mientras existiera el templo, el judío sabría cómo tenía que vivir, cómo y por dónde caminar hacia Dios. Por eso se da en la mente de los interlocutores de Jesús la identificación entre destrucción del templo y el fin del pueblo de Israel. Para ellos, ambas cosas iban juntas. Ante el fin de aquello que le da consistencia y seguridad a la vida, surge inevitablemente y lógicamente el miedo. Y para controlarlo, la reacción humana es la de querer saber cuándo ocurrirá y cómo se puede saber que ya eso está próximo. Versículo 7.
Aclaremos que en la nueva alianza Jesús nos revela que el templo, el lugar de culto, no será ya un lugar físico y que el culto no consistirá en unos ritos y sacrificios externos, sino vitales, en los que lo externo tiene que ser expresión de lo interno. El verdadero culto a Dios se le ofrecerá con la propia vida, vivida 24 horas al día y 7 días a la semana, en comunión con Dios por medio de Jesucristo, su Hijo, quien es el templo de la nueva alianza. Él es, Jesucristo también, quien nos muestra cómo se rinde el verdadero culto. Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino. Y también quien nos concede el don de poder dar culto a Dios, obviamente si se lo permitimos, porque somos libres, si colaboramos con su gracia. Por eso nos dice también en Juan 14:6, yo soy la verdad y la vida. Nos muestra cómo rendir culto y nos capacita para rendirlo si se lo permitimos, si colaboramos con su gracia. La ley de Moisés y el templo de Jerusalén han quedado superados en la nueva alianza. Pero la tentación a buscar fuera de Dios mismo algo que nos brinde seguridad para nuestra vida y para nuestra relación con Él no ha quedado superada. Nos gusta tener todo bajo control. Nos gusta tener las cosas, ¿verdad? Como decimos, el sartén por el mango. Y entonces nosotros sentirnos seguros porque efectivamente podemos agarrarnos a algo. Si ahora el templo es Dios y el culto y el sacrificio externo no es sino expresión del interno, que ya depende de un cumplimiento que es inmaterial de su voluntad. Bueno, es visible en lo que hacemos y en lo que decimos, pero no es algo que yo pueda decir como sacrificar un cordero, algo material. Yo sacrifico el cordero y ya cumplí con Dios. No, aquí no. Aquí yo tengo que amar. Y amar, pues ya sabemos, es en todo y siempre, y dándonos por completo y dando lo mejor de sí, como hace Dios con nosotros. Así que siempre está la tentación a buscar nuestra alternativa humana para que nos dé seguridad, fuera de lo que Dios ha establecido, que es Dios como templo. Y nuestra relación con Él, fieles a su voluntad, como estilo de vida, para alcanzar la comunión con Él y vivir en ese templo que es Dios. Por tanto, es frecuente que la práctica religiosa también en nuestros días se convierta muchas veces en algo que anestesia nuestra conciencia, pensando que con misas, oraciones y ofrendas ya le estamos dando a Dios el culto que Él desea y por tanto tenemos derecho a recibir la vida eterna, aunque nuestra vida no concuerde con lo que profesamos y celebramos en la liturgia. Por eso es esencial el discernimiento y la vigilancia, y también la humildad para reconocernos pecadores, limitados y entregarnos a la voluntad de Dios una y otra vez, a pesar de nuestras caídas. El mundo llegará a su fin. Para no perecer, debemos apoyarnos en lo único que no tiene fin, en Dios. Nuestra seguridad debe estar en Él y no en nada creado, por bueno que sea, como los padres, los hermanos y los amigos. Aparecen hoy en el versículo 16, cuando Jesús dice que hasta estas personas, familiares, amigos y cercanos, van a perseguir a los cristianos. Así que ni en eso nos podemos apoyar. Obviamente no quiere decir que vamos a traicionarlos, pero no vamos a poner la confianza que solo se le debe a Dios en nadie, ni siquiera en los padres, ni en los hermanos, ni en los amigos. Esto es bien importante, una gran enseñanza del Evangelio de hoy. Jesús nos pide estar muy atentos para no caer en la trampa de poner en ninguna criatura la fe que solo se debe poner en Dios y en su palabra. Nos dice en el versículo 8, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, o bien está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Clarísimo. Con su respuesta, Jesús deja claro que no importa saber cuándo ni cómo será el fin. Por eso no debemos dejarnos engañar por los que lo anuncian. Lo importante
Y lo que debemos saber es lo que va a suceder a lo largo de la historia antes de ese momento final, y que lo encontramos en los versículos 10 al 13 y 16 al 17. Y también lo importante es cómo debemos reaccionar. Esto lo vamos a encontrar en los versículos 9, 14 y 15 y 18 y 19. Esto es lo que aquí es donde tenemos que poner la atención y fijarnos cuidadosamente. Jesús nos va a decir lo que va a suceder a lo largo de la historia, no en el fin del mundo. Él no responde sobre el fin del mundo, Él responde sobre la historia y cómo nosotros debemos reaccionar ante los acontecimientos para poder llegar en comunión con Dios, viviendo en ese templo que es Dios mismo, al final de los tiempos o al final de nuestra vida, ¿verdad? Lo que suceda primero. Vamos entonces a comentar primero los versículos que, como hemos dicho, indican lo que va a suceder a lo largo de la historia del mundo. El versículo 10 y 11 dice: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Gracias a la velocidad de las comunicaciones y el Internet, el hombre moderno puede comprobar de primera mano cómo se cumplen las palabras de Jesús. No ya a lo largo de la historia del mundo, sino en el corto plazo de unos cuantos años de su vida. Todos hemos visto muchas veces, repetidas veces, esto que Jesús responde, estas palabras de Jesús, estos fenómenos y estos acontecimientos. Nuestra seguridad no puede estar en la fuerza de un pueblo o un reino, de su poderío militar o económico. Tampoco puede estar en la ciencia ni en la tecnología, que nos permiten controlar en alguna medida la naturaleza y trascender las limitaciones humanas. Ni siquiera en la medicina. Nada creado, nada que depende del hombre puede darnos la seguridad que solo Dios nos da. En nada creado, personas, acontecimientos, situaciones, pueblos, lo que sea, nada podemos poner la fe que solo le corresponde que pongamos en Dios. A pesar de todos los adelantos, el hombre, a pesar de todo lo que hemos visto, sobre todo en este último siglo, el siglo XX y lo que va del XXI, no cabe duda de que los adelantos del hombre y su deseo de autosuficiencia lo han llevado a un nivel de desarrollo y de conocimiento impensable, podríamos decir, hace 100 años. A pesar de todo eso, los acontecimientos de la historia y de la naturaleza siempre superarán al hombre, al ser humano. Versículos 12 y 13 dicen: pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndolos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Un seguimiento auténtico de Jesús es lo que significa por causa de mi nombre, es decir, por causa mía. Recuerden que el nombre es la persona. Por causa de mi nombre es por causa mía. Nos coloca fuera de la escala de valores que maneja el mundo. El cristiano que quiere ser auténticamente seguidor de Jesús va a quedar colocado fuera de la escala de valores del mundo. Por lo que siempre seremos causa de incomodidad y escándalo para el mundo. La consecuencia lógica será el rechazo, la marginación y la persecución. Esto no nos debe sorprender. Así sucedió con Jesucristo, signo de contradicción, como nos dice en Lucas 2, versículo 34. Pues así será, si Él fue signo de contradicción, así será con sus seguidores. Y esto será, como dice Jesús, la ocasión para dar testimonio de Jesús. Esto ocurrirá siempre mientras dure la historia. Y no tenemos que preocuparnos de lo que vamos a decir, porque ya el Señor nos dice que vamos, como veremos enseguida, vamos a ser asistidos personalmente, directamente por Él, en esa prueba que será ocasión para dar testimonio. Versículos 16 y 17, continúa Jesús explicando lo que va a ocurrir a lo largo de la historia. Dice: hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos
os odiarán a causa de mi nombre. Esto no nos debe sorprender tampoco. Ya nos había dicho Jesús en el Evangelio del domingo 20 de este ciclo C que la libertad de elección ante su persona y su palabra ocasionaría la división incluso en el seno de las familias. Jesús nos dijo en ese momento: desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Lucas capítulo 12, versículos 52 y 53. Estas divisiones en el seno familiar ya ocurrían en la época en que Lucas escribe su evangelio. Dentro de la familia, en la misma familia, unos seguían a Cristo y otros se oponían, tratando con hostilidad y hasta persiguiendo a los seguidores. Y esto ha ocurrido y seguirá ocurriendo hasta el fin del mundo. Bien, pasemos ahora a lo que indica Jesús sobre cómo debemos reaccionar. También a lo largo de nuestras vidas. A lo largo, todo cristiano, a lo largo de la historia del mundo, es decir, a lo largo de su vida. Primer consejo, versículo 9, no tengáis pánico. Como ya hemos explicado, si lo que da consistencia y seguridad a nuestra vida es Dios, si vivimos la vida en comunión con Él, no tendremos miedo cuando las seguridades humanas se derrumban. El discípulo ha entregado a Dios su vida, todo lo que es, puede y tiene, sometiéndolo a la voluntad de Dios. En manos de Dios, todo está seguro. Aunque en este mundo todo perezca, Dios tiene poder para devolvérnoslo haciendo nuevas todas las cosas, nuestra persona, nuestra vida, la creación entera, como ha sucedido ya con la primicia de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Hacer nuevas las cosas es la expresión que emplea la Escritura, y lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Hacer nuevas las cosas es la expresión que emplea la Escritura para indicar que ya no estarán sujetas a la corrupción y la muerte, que son consecuencia del pecado, puesto que ya no habrá pecado. Así que esto es bien importante. Esto solo lo puede hacer Dios. Hacer nuevas las cosas en este sentido que acabamos de explicar. No en el sentido humano. Uno, ¿cómo hace nueva una cosa? Pues la reconstruye y queda reconstruida, pero nunca es nueva. O la bota y coge otra nueva, adquiere otra nueva. Pero no es la misma. No, Dios toma lo mismo y lo hace nuevo. En el sentido de que se elimina la muerte y la corrupción que dañan esa creación que sale de las manos de Dios por consecuencia del pecado, y puesto que ya no habrá pecado, todo queda renovado. Es una creación renovada o redimida, como podemos escuchar y decir también algunas veces. Es la misma idea. Queda redimida, rescatada del pecado, o queda renovada, porque ahora es la misma cosa, pero nueva en el sentido de que ya no está sujeta a la corrupción y la muerte. Este concepto es bien importante, hacer nuevas las cosas. Es algo que debemos tener bien presente porque es un tema recurrente, aparece en muchísimos lugares en la Biblia. Pasemos a los versículos 14 y 15. Dice Jesús, no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. No solo estaremos seguros de recobrar renovado todo lo que sometemos a la voluntad de Dios, sino que en nuestro empeño por vivir en su voluntad, Dios mismo nos defenderá, hablando por medio de nosotros, para que ningún adversario pueda alegar que actúa por confusión o por ignorancia. Ningún adversario podrá contradecirnos, porque será Dios mismo quien dé testimonio a favor suyo y nuestro. Esto es muy consolador, muy consolador. Versículos 18 y 19, dice Jesús, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Nuevamente, recalca Jesús,
La idea de que no se pierde nada de lo que ponemos en manos de Dios entregándolo a su voluntad. Con un seguimiento coherente de Cristo no perdemos nada, al contrario, lo salvamos todo. Ni siquiera un cabello se pierde, dice Jesús. Pero hay que perseverar hasta el final. Y para eso sabemos que contamos con su ayuda. Nosotros solos no podemos, pero contando con su ayuda podemos estar esperanzados de perseverar hasta el final. La expresión salvar el alma significa salvar la vida, cuerpo y alma. No se refiere al alma como separada del cuerpo, sino a salvar la vida, cuerpo y alma. Por eso Jesús ha dicho, justo en la frase anterior, que ni un cabello perecerá. Obviamente el cabello no es del alma, es del cuerpo. Así que dice, ni un cabello perecerá, salvaréis vuestras almas. Alma significa la vida, cuerpo y alma. Lo aclaro por si acaso. Las palabras de Jesús, estos consejos que nos ha dado en estos versículos que hemos ido comentando, son una invitación a vivir la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales, a pesar de las dificultades y sufrimientos que conlleva la vida en cualquier época de la historia. Si perseveramos en una vida según la voluntad de Dios, no hay que temer nada. Dios saldrá en defensa nuestra y nada perecerá, sino que nos será devuelto nuevo, como ya hemos explicado, sin corrupción ni muerte. No conocemos el momento del fin del mundo ni de nuestra propia muerte. Para la mayoría de los seres humanos, el fin del mundo se da en el momento de su propia muerte. La preparación consiste en perseverar, viviendo el día a día como auténticos seguidores de Cristo, como si el día de hoy fuese el último de nuestra vida o bien el último día del mundo. Es de sabios y prudentes examinarse y hacer los cambios, los ajustes necesarios, según lo que nos ha dicho hoy Jesús. Pues sabemos con certeza absoluta que tanto nuestra vida en la tierra como el mundo llegarán a su fin algún día. Y nos podemos preguntar, entre otras cosas, ¿qué? O mejor, ¿quién nos da seguridad ante los acontecimientos de la historia y de la naturaleza que no podemos controlar? Nuestro seguimiento de Cristo se limita a unas prácticas religiosas con poca o ninguna incidencia sobre nuestro comportamiento, o es un seguimiento que compromete nuestra vida, lo que somos, podemos y tenemos, nuestro tiempo, talentos y tesoro, para cumplir con todo la voluntad de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.